Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Hoy día estamos con Pablo Salucci, que es geógrafo, magíster en desarrollo urbano y especialista en desastres socioambientales. Así que hoy día vamos a hablar de desastres y vamos a hablar de desastres en distintas dimensiones. Así que bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Cristian? Gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder tenerte acá. Pablo, mayo es un mes donde inevitablemente en Santiago en Santiago hay un recuerdo que pesa mucho. Un recuerdo de la época de la década de los 90, que claro, para quizás las personas más jóvenes no se van a acordar mucho, pero que es un evento que marcó muchísimo esa década a distintos niveles. Hablamos, por supuesto, del aluvión, aquel aluvión de la quebrada de Macul, que se dio en mayo de 1993. Y quisiera partir poniendo un poquito en la mesa que esta amenaza, que uno sabe que los aluviones ocurren bastante en Chile, empezando a hablar de ese caso, ¿por qué eso es tan importante y qué cosas realmente uno ve que ha aprendido hasta el día de hoy cuando se trata de entender algo que literalmente se ve como va bajando del cerro de alguna manera? Mira, claramente ese aluvión del 3 de mayo de 93, claramente yo recuerdo, venía saliendo clase y me acuerdo muy vivamente de cómo fue la lluvia esa mañana, una mañana con mucho calor. No recuerdo, estaba en pregrado recién comenzando, así que me llamó mucho la atención el calor que hacía esa mañana y lo copioso la lluvia. Y claro, después viene finalmente el aluvión. Y claro, obviamente una vez más nos sorprende el fenómeno como tantos otros. Y con el tiempo uno se da cuenta que son fenómenos que te dan cuenta y que demuestran nuestro desconocimiento de ciertas dinámicas. Eso es un gran tema porque teníamos un sector muy poblado, esencialmente teníamos una toma en ese sector en esa época, y que obviamente impacta a este grupo que es altamente vulnerable al fenómeno, pero también nos recuerda cómo está creciendo la ciudad. Y eso es un tremendo tema porque, por lo menos en el caso de Santiago, ha crecido en los últimos 20 años de manera muy importante hacia el sector oriente y lo ha hecho justamente en zonas que son de amenaza, especialmente la quebrada de Macul es una de las 5 grandes quebradas que están de alguna manera cortando Santiago, digamos, al sector oriente y que se proyectan hacia abajo. Y hoy día uno ve el mapa y claramente todo el sector está muy densamente poblado. Entonces, eh, la pregunta de elección es, finalmente, ¿cómo estamos internalizando en nuestro planeamiento estas amenazas que están presentes? Y tú ves que no te genera como una cierta, no sé, decepción, por decirlo de cierta forma, el hecho de que ocurre esto hace ya, bueno, casi, no, acá van a ser 30 años luego, pero Claro. hace todo este tiempo, y que todavía sigamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, por qué seguimos en definitiva pensando como si no fuera a pasar nada? ¿Por qué no solamente en otras quebradas seguimos construyendo, sino que en la misma quebrada donde pasó este aluvión seguimos construyendo otra vez? ¿Qué crees de eso? Claro, hoy día, bueno, se han hecho obras para reforzar la quebrada. Por suerte no hemos tenido un evento con esa escala que un 93, pero eso no descarta que no vaya a volver a pasar. Obviamente, si un evento ocurrió en el pasado, puede volver a pasar, y hoy día en el escenario de cambio climático esto claramente va a pasar en algún momento. Yo veo con preocupación especialmente que se sigan ocupando zonas que son, digámoslo, por su dinámica muy frágiles. El pie de monte de la cordillera en sí es muy frágil y tiene varias funciones que uno ve que no están, digámoslo, internalizadas en los procesos de planificación. Muchas veces la planificación no es más que un mapa que te muestra usos del suelo, ¿ya? Claro. Pero no contempla la dinámica de todo el territorio que se ocupa. O sea, y eso es uno de los grandes temas, cómo finalmente llevamos la amenaza a la planificación, cómo conversan. Y eso es hoy día tengo una gran disociación entre lo que son los llamados instrumentos de planificación territorial, los IPT, y las amenazas. Y ahí hay todavía harto que picar. Pero, ¿es porque no se toman en cuenta las amenazas en general en la discusión pública o por qué va eso?
Claro, muchas veces porque la amenaza no se ponderan debidamente y también tenemos un tema de burocracia. Muchas veces un IPT, tú tienes que actualizarlo y en el tiempo en que tú lo actualizas, que puede pasar fácil, entre 5 a 10 años, y sale el IPT a la luz y ya finalmente nuevamente está desactualizado, ¿ya? Entonces, es un tremendo tema porque tenemos que, de hecho, si uno hace un análisis de los IPT, no son, digamos, son bastante pocos los IPT en Chile que realmente tienen internalizadas todas las amenazas. Y eso pasa porque también hay un costo que no todas las comunas pueden asumirlo y es un tema que hay que resolverlo. O sea, en definitiva, el tema de, incluso cuando uno se pone en la idea de poder aprender a mitigar algo, ya te pone, ya te desnuda de alguna manera todos los problemas socioeconómicos que venimos arrastrando. O sea, no da lo mismo que tratemos de pensar en hacer esto en Lonquimaya que lo tratemos de pensar en hacer en Vitacura, porque los recursos son completamente distintos. Obviamente las amenazas Sí, también, pero los recursos son distintos y las capacidades que hay para poder destinarlos también deben ser completamente distintos, me imagino. sí, no, claro, sí, y pasa por todos estos temas y eso impacta finalmente en que cuando llega el evento en sí, no, finalmente ojalá que nos pille confesado, ya, porque finalmente no tenemos primero una planificación y muchas veces tampoco un entrenamiento, y eso es un tema que ahí justamente a propósito de la comunidad tiene que estar informada con respecto a estos temas. Hoy en día, si tú le preguntas finalmente a la gente que viven cerca de la quebrada, sí, hoy día se han hecho medidas de mitigación, que son estas piscinas de Cantadora, que de hecho se está haciendo, acaba de ingresar a un nuevo estudio justamente para reforzar estas mismas piscinas. Eh, pero lamentablemente la memoria humana es frágil y nos olvidamos de estos fenómenos y seguimos viviendo y lamentablemente si no somos reiterativos, y ahí obviamente el tema de la memoria es súper importante y es Ujú. parte del entrenamiento y parte también del reconocimiento de la amenaza. Claro, ahora, ahí uno menciona Santiago como quizás el punto de partida de esta conversación, pero Chile es harto más que Santiago. Sí, Y Chile tiene problemas bastante fuertes fuera de Santiago también. Me acuerdo de Copiapó, me acuerdo del norte, sí, que sí, de alguna manera u otra igual está medio abandonado en muchos sentidos. O sea, como que no es parte de las noticias, por ejemplo, todo lo que pasa en el norte en el día a día. Si hay un robo en algún lugar del norte, tiene que ser algo tremendamente complejo para que aparezca en las noticias, pero si ocurre en, no sé, Providencia, va a salir en la noche igual. mm, sí, Eh, y eso de alguna manera u otra también ayuda a invisibilizar cuáles son los potenciales problemas. Yo no tengo, yo imagínate, estoy estando en el sur, vivo en mi propia realidad de acá, de sur con lluvia y todo lo demás, pero me cuesta a mí tener conciencia de toda la situación, por ejemplo, de campamentos que hay en el norte y dónde están claro, emplazados sobre todo. Y exacto. entiendo que es complejo, pero yo sé que tú lo sabes mucho mejor que yo. O sea, ¿qué pasa en lugares, en lugares donde bajan aluviones que claro, son estos lugares súper planos donde no se ha caído agua en años, pero que en el momento donde se reactiven va a ser un problema? ¿Cuáles son esas zonas? ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, ahí tenemos hartos temas, porque como país de múltiples amenazas, digámoslo, la amenaza meteorológica se ha transformado, digamos, en una gran amenaza y tal vez, digámoslo, una de las patas cojas, digamos, de lo que es la planificación y de la preparación, porque estamos con esa área más grande, un problema más grande que se llama cambio climático, Ujú. ¿ya? Y ese cambio climático claramente nos ha proyectado que en el norte van a haber lluvias más copiosas, especialmente asociadas a las mal llamadas eh, lluvias del invierno boliviano, que en realidad en nombre real son lluvias estivales altiplánicas, ¿ya? Pero el fenómeno en sí, vamos a tener ciertos fenómenos durante distintas épocas del año que va a hacer que ciertas zonas se tornen más húmedas. Ujú. De hecho ayer justamente se activó un núcleo frío en altura sobre Antofagasta y generó muchos problemas, hubo cortes de luz, y Sí. si uno revisa hacia la historia hacia atrás, hemos tenido el aumento de varios fenómenos de tormentas de arena que han impactado tanto Arica como Antofagasta. De hecho, inclusive la NASA la llamó la atención y publicó una foto porque era muy raro que se alcanzara tal nivel de arena que llegó inclusive hasta el Océano Pacífico. Entonces estamos teniendo la intensificación de fenómenos, ¿ya? Que claramente ciudades del norte no están preparadas ni para vientos intensos y también para lluvias que pueden alcanzar mayores volúmenes. Entonces, si nos damos cuenta de lo que pasó con, por ejemplo, el aluvión de Chañaral, que fueron finalmente múltiples aluviones, fueron más o menos 21 aluviones que se Ujú. activaron finalmente y que generaron todo este daño hacia la ciudad, donde Chañaral es una de ellas, ¿ya? Nos da cuenta de una fragilidad de un territorio que frente a un escenario de cambio climático
es bien complejo. Por lo tanto, también es muy importante entender cómo se están emplazando tanto las ciudades como los campamentos, entendiendo que tenemos fenómeno migratorio muy importante en el norte, en donde se están ubicando donde pueden, y muchas veces se están instalando justamente en quebradas y que son claramente muy complejas, especialmente en el verano. Claro, Ahora, ahora, quizás la pregunta podemos es, para cualquier cosa ahí. claro, y quizás la pregunta ahí es, por qué se terminan instalando las personas más vulnerables en las zonas más expuestas? Es tremenda pregunta, porque eso pasa justamente por un tema de cómo estamos como país para resolver temas migratorios con respecto a lo que es la vivienda, Ujú. ¿ya? Y cómo finalmente también comunicamos que esa es una zona que es de riesgo. Eso hoy, de hecho, en el norte hay zonas donde se han construido algunas piscinas para controlar aluviones y de hecho muchos campamentos se han instalado dentro de las piscinas. ¿Ya? O sea, por eso digo que es una situación bien complicada. Dentro de las piscinas. Sí, sí, en algunas zonas Oh, se han detectado asentamientos ahí. Entonces, y es porque justamente no hay dónde. Entonces, hay un claro. tema bien complejo con respecto a lo que es la demanda de vivienda. Ahora, ¿quién hace la planificación territorial en Chile? Si tuviéramos que, obviamente sé que la pregunta no es una sola persona, la respuesta no es una sola persona, pero eh, la planificación tiene que obedecer algo. O sea, las ciudades crecen en función de tensiones que van ocurriendo, que se van planteando. ¿Cuáles son aquellas como fuerzas que de alguna manera u otra te están llevando a tener una planificación de un tipo y no de otra? Bueno, tenemos varias escalas. O sea, obviamente la escala que impacta es la escala comunal, la escala municipal, donde claramente cada territorio, desde lo que es la administración municipal, se encarga de ir actualizando sus IPT, Ujú. digamos, los submapas de ocupación de uso del suelo, ¿ya? Y obviamente hay directrices que tienen que ver con el gobierno central, especialmente lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, ahí finalmente se genera, bajo este paraguas mayor, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? O sea, te fijas, hay varios elementos que van convergiendo hasta ¿Mm? finalmente llegar a escala micro, que son los municipios. Desde ahí parte la planificación, y ahí es bien importante muchas veces el apoyo que se les presta a los municipios con respecto a lo que es estos estudios. De hecho, hace poco estoy participando en un equipo que apoya al municipio de Iquique, porque Iquique se encuentra con un tremendo tema de expansión urbana, porque Altos Pisos ya no tiene espacio para seguir generando vivienda, y obviamente está con un plan estratégico de hacer crecer Iquique hacia el sur, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí justamente hay muchas quebradas, ¿ya? Y obviamente se han activado históricamente y lamentablemente hemos visto que ya hay algunos desarrollos que están localizándose ya en zonas de riesgo, especialmente de riesgo aluvional. Y eso justamente porque partimos al revés. O sea, primero, en vez de reconocer primero la amenaza, instalamos las casas y después hacemos el estudio. Entonces debería ser un poco, obviamente, al inverso. Al final terminas como teniendo más tensiones, porque obviamente la gente ya está ahí. Claro, Y la salida no es tan fácil como decirle, todos ustedes salgan de acá porque este no es el lugar para vivir. O sea, obviamente sabemos de que están en el lugar de más alto riesgo, pero también no moviliza gente así como así de un lugar a otro. O sea, no se te complica esa parte. Y quizás la pregunta aquí es, eh, un poco la pregunta incómoda, por decirlo de cierta manera, es, ¿Mm? eh, de nuevo lo que decíamos antes, ¿por qué dejamos que eso ocurra? O sea, por qué como sociedad nos encontramos con que esto pasa en Iquique, esto pasa en Melipeuco, esto pasa en la parte más sur de Chile, esto pasa en Santiago, en Valparaíso, con distintas amenazas, pero pasa en todos lados? ¿Por qué razones eso no sé, por qué esas razones ocurre? Claro, yo veo que hay un tema, son varios temas, pero primero un tema de prioridad, ¿ya? Y primero un tema de desconocer nuestra dinámica. Entonces, como que a veces aplicamos como la política de echémosle para adelante nomás, ¿ya? Ujú. Y eso es un tema que finalmente nos impacta a todos. Y eso, todas las ciudades que están nombradas son claramente claros ejemplos de lo que hemos vivido y también de lo que vamos a vivir. Yo creo que es vital hoy en día entender la dinámica de nuestro territorio y siempre estar pensando finalmente en cómo tenemos que proteger a todos los habitantes de los diversos territorios, porque Chile tiene una característica que es de múltiples paisajes y por ende también es de múltiples territorios. ¿Ya? Y Claro. por lo tanto, cada territorio tiene su forma de habitar y tiene su realidad. Y yo creo que ahí hemos siempre crecido, digámoslo, ignorando esas dinámicas territoriales. ¿Ya? Y eso es un tema que hace rato nos viene pasando la cuenta. Sí. Ya, entonces tomemos ese tema a partir del siguiente bloque. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos.
No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.